sobre o papel del diagnóstico por imagen en la práctica y el tratamiento de las hernias de la pared abdominal. Então, eu sou de Curitiba, em verdade, eu sou de Rio Grande do Sul, por isso tenho um pouquinho de facilidade de falar o portunhol, mas atualmente já há 20 anos eu trabalho e vivo em Curitiba, que é uma cidade no estado do Paraná. Eu não tenho nenhuma disclosure. Eu peço desculpa também porque os slides estão em inglês, mas vamos falar na nossa língua de Latinoamérica. Nós sabemos que o estudo e a compreensão da anatomia, da cirurgia herniária já vem de alguns, pelo menos desde 1888, Bassini, mas um pouquinho antes, já Cooper já nos dizia que o estudo da patologia herniária é um desafio para nós que trabalhamos com cirurgia. É muito interessante porque a história do tratamento quirúrgico de hérnia tem um paralelo muito interessante com o desenvolvimento da arte cirúrgica como um todo. Nós somos cirujanos, então nós sabemos como enfrentar desafios, né? Isso é muito interessante porque, obviamente, nós não passamos por desafios como este, mas é bastante interessante imaginar o que aconteceria se não fosse o golpe. Bueno, sabemos que a correção quirúrgica de las hérnias são um grande desafio, são das maiores, frequentemente, uma das patologias cirúrgicas mais frequentes do nosso dia a dia, em todos os países, mas nós sabemos que temos mais condições de estudar isso em Estados Unidos. Né? Neste país, mais de 1 milhão de reparos herniários são realizados anualmente, mais que colecistectomias. Todos os pacientes, todos os tipos de hérnia têm apresentações diferentes. Então, nós temos que ter um plano quirúrgico para cada tipo de paciente, para cada tipo de hérnia. Obviamente, não há necessidade de exames de imagens para diagnosticar uma hérnia como esta. Mas, em alguns casos, especialmente naqueles pacientes hérnias pequenas, como pacientes obesos, algumas vezes nós temos dificuldade de realizar um diagnóstico clínico dessas doenças. Né? Assim como complicações, né? Como a própria recorrência do defeito, coleções pós-operatórias e complicações relacionadas com as MADs, que alcançam em torno de 20% dos casos. E nessas complicações há necessidade de um diagnóstico rápido para que seja evitado complicações maiores e seus problemas decorrentes. Algumas vezes a avaliação clínica é limitada, especialmente nesses pacientes cuja anatomia corporal não facilita para nós. Tá? Nós podemos lançar a mão em diferentes tipos de modalidades de imagem, de exames de imagem. Desde os mais simples, como ultrassonografia, ecografia, passando por tomografia computadorizada. Como nós podemos fazer acá, mirar acá uma hérnia inguino-escrotal. Bueno, vamos falar um pouquinho sobre ultrassom em nosso dia a dia. Então, se nós tivemos alguma dúvida
sobre uma massa palpável, seja abdominal, seja escrotal, especialmente se é intra ou extra cavitária, o ultrassom usualmente nos ajuda muito, porque nos dá uma variação, as características anatômicas deste paciente, e estas características anatômicas são importantes, especialmente para os pacientes que vão a ser submetidos por uma hernioplastia laparoscópica, que é uma anatomia completamente diferenciada, que nós outros cirujanos temos que aprender. Então, o ultrassom nos dá anatomicamente as camadas, as partes da parede abdominal, se há algum defeito identificável, ou alguma complicação, como seromas, hérnias mais difíceis de diagnóstico, como a hérnia de Spiegel, especialmente com hérnias pequenas, como nós já falamos, em pacientes mais obesos. Hérnias femorales, que são mais de difícil diagnóstico. Então, nós teremos que lançar mão de métodos de imagem, especialmente para que não submetemos esses pacientes a uma hernioplastia aberta e, eventualmente, tratamos uma hérnia inguinal, mas podemos esquecer de tratar uma hérnia femoral. Em videolaparoscopia, isso não é possível, porque nós temos a imagem direta do orifício miopectino de Frouchot. E nós temos condições de diagnosticar outras patologias que entrem no diagnóstico diferencial de hérnias, como tumores desmoides, lipomas e tantas outras, hematomas de la parede e tantas outras. Focando um pouquinho em tomografia computadorizada, porque em tomografia, como é a mais desenvolvida, nós podemos identificar a anatomia de maneira mais adequada, se há complicações, quais são os elementos anatômicos que fazem parte do saco herniário e eventuais complicações. Não somente para complicações, mas também se você vai a ser uma hernioplastia, uma eventração, ou hernioplastia incisional, como nós falamos acá, em uma grande defeito, você há que saber quais são os elementos anatômicos, as vísceras que estão adentro deste saco herniário, para que você possa planejar adequadamente o procedimento. Então, a tomografia nos dá uma adequada visualização, dos órgãos intraabdominais e também da parede abdominal. E, obviamente, quanto mais avançado nós temos os aparelhos de tomografia, mais detalhes nos serão dados. Então, nós vamos a mirar uma série de imagens, mas nós podemos já agora poder ver acá neste trabalho hérnias com o intestino totalmente encarcerado, estrangulado, necrose e outras alterações. Falando genericamente sobre tomografia, este método pode detectar sinais de complicações do conteúdo do saco herniário, como obstrução do intestino, encarceramento, estrangulamento e outros. Usualmente, isto é mais para radiologistas, mas é interessante que nós possamos adquirir este conhecimento. Usualmente, este paciente é colocado em posição supina para realizar os cortes na tomografia. Para diagnóstico, a tomografia pode diagnosticar diversas doenças, não só herniárias, mas como diagnóstico diferencial de parede abdominal,
como, por exemplo, tumores desmoides, como nós outros já hablamos, e metástases, neoplasias e outras. Na tomografia é muito mais fácil de identificar hérnias, porque as hérnias são associadas com, obviamente, com defeitos de parede abdominal, com coelhos. Nós tínhamos conteúdo no interior deste saco herniário e também responde à manobra de Valsalva, outras manobras que aumentem a pressão intraabdominal. Em termos de diagnóstico diferencial, nós temos que diferenciar os defeitos herniários, por exemplo, de tumores benignos da parede. Por exemplo, lipomas, hemangiomas, fibromas, que são os mais comuns, e tumores malignos, que são mais raros, mas que podem também acontecer como tumores como metástases. Vale lembrar acá que os tumores primários que mais levam a metástases na parede abdominal são aqueles originários, primários, do pulmão e do pâncreas. Tumores desmoides também, nós outros temos que fazer um diagnóstico diferencial, que ocorre mais frequentemente em mulheres embarazadas ou durante o embaraço. Hematomas de la parede abdominal, geralmente por trauma ou por desordens de coagulação, demonstrando que o hematoma, ao contrário da hérnia, é confinado, totalmente encarcerado no interior da parede abdominal. Outras doenças que podem parecer hérnias são, por exemplo, linfonodos largos, testículos que não barraram e vasos alargados na parede abdominal, especialmente naqueles pacientes que tenham hepatopatia crônica. Nós vamos investigar alguns exemplos de imagens. Acá nós podemos observar uma metástase em um paciente cirrótico com carcinoma hepatocelular, que algumas vezes pode se confundir com eventuais metástases. Um tumor desmoide de parede na mulher. Acá nós podemos mirar um hematoma enclausurado nas camadas da parede abdominal em um paciente hemofílico. Acá, apenas como curiosidade, uma massa inguinal dolorosa, com muito dolor, que pode algumas vezes passar desapercebido como hérnia. Isto é um abscesso, uma infecção. E também os vasos largos na parede abdominal em decorrência de hipertensão portal. Então, nós vamos agora mirar algumas diversas imagens de tomografia interessantes. Nesta primeira figura acá, nós podemos identificar uma hérnia umbilical com aumento, com a gordura aumentar. E, se com manobra de Valsalva, de aumento da pressão intraabdominal, nós podemos ver as alças de intestino penetrando no interior do saco herniário. Novamente, uma hérnia umbilical encarcerada, onde podemos observar aumento, e certamente nós temos um cuello mais estreito, e certamente é uma hérnia que pode encarcerar como esta. Nós acá podemos observar uma hérnia inguinal direta em um homem, com a presença de alça de intestino no interior, adentro do saco herniário.
Acá, novamente, esta é uma hérnia epigástrica com o transverso no interior do saco e também com alças intestinais delgadas. Essa é uma figura de tomografia interessante, uma hérnia incisional pós-colecistectomia, em que este paciente apresentou uma herniação e a tomografia demonstrou uma herniação, inclusive, do lobo hepático esquerdo. Acá nós observamos um infarto do mento em uma extensa hérnia inguinal. Então, nós podemos, além de identificar, de diagnosticar e de identificar possíveis complicações, inclusive nós podemos decidir se este paciente é um bom paciente para técnicas laparoscópicas ou não. Acá nós temos algumas complicações relativas ao uso da mádia. Acá uma hérnia que foi realizada com o uso de uma mádia de PTFE e demonstrou algumas semanas de pós-operatório um retorno desta hérnia, inclusive com a presença de alças de delgado. Acá, novamente, um outro paciente com um fluido, uma coleção líquida, em pós-operatório, também com uma utilização da mádia de PTFE, que hoje nós não usamos mais, usamos especialmente as telas separadoras de tecidos, com colágeno bovino e outras. Acá nós podemos observar um grande seroma, uma mulher que foi submetida a uma hernioplastia para-umbilical, 4 semanas após o procedimento. Seguindo, esta é uma hérnia inguinal, um homem de 64 anos, e nós podemos observar pela tomografia uma herniação da barriga urinária para o interior do saco urinário, e neste corte sagittal nós podemos observar esta herniação da barriga de maneira mais clara. Vamos a seguir. Acá nós observamos uma hérnia encarcerada em um homem de 78 anos de idade, e este paciente foi assintomático durante algum tempo e após começou a apresentar dor localizada e permanecer com essa dor até ser diagnosticado por um mês, até ser levado à cirurgia. Nós podemos observar um conteúdo de intestino grosso, de cólon, no interior desse estreito saco herniário. Mais um pouquinho, aqui nós podemos observar uma hérnia hipogástrica encarcerada, com uma distensão intestinal importante. A mesma hérnia, em outro corte, em corte sagittal, mostrando a distensão das alças devido ao encarceramento da hérnia. Acá nós observamos claramente uma hérnia estrangulada em um homem de 56 anos, estrangulada, esquerda, inguinal esquerda. Nós podemos notar aquela parede abdominal das alças que estão estranguladas é espessa, com um enlargamento do mesentério, com fluidos inflamatórios ao redor e todos os outros sinais de imagens que nos chegam na conclusão de que isto é uma hérnia estrangulada e que necessita, obviamente, de um procedimento de emergência.
Novamente, em outro caso, uma hérnia ventral estrangulada. Bem, vamos a falar um pouquito sobre hérnias lombares ou outras hérnias que apresentam uma dificuldade por sua localização, por sua anatomia, de diagnóstico clínico, simplesmente por examinação clínica. Então, esta é uma hérnia lombar em um homem de 33 anos, que foi submetido a um trauma por alto, e que, portanto, é uma hérnia traumática. Acá nós podemos observar uma nova hérnia, também em um homem mais velho, 63 anos, que foi submetido anteriormente a uma nefrectomia por carcinoma. Então, nós observamos claramente na imagem uma protrusão de um cólon ascendente que vai até o tecido subcutâneo. E tem uma particularidade neste paciente, que o riñón esquerdo tem uma pelve extrarrenal. Isto é somente uma observação. Hérnias diafragmáticas, que também podem ser, obviamente, diagnosticadas por uma radiografia simples. Portanto, nós necessitamos de uma tomografia para saber a extensão da hérnia, quais são os órgãos que estão adentro do tórax, quais são as possíveis complicações, como devemos planejar a técnica, a abordagem para esta cirurgia. Então, acá podemos mirar que o pulmão está colapsado, que nós tínhamos o fígado, o hígado, para dentro do tórax. Como podemos claramente notar neste corte sagital, inclusive já com um certo envolvimento de alças intestinais que estão começando a torcer, a realizar um volvo devido à própria hérnia extensa intratorácica. Vamos lá a seguir. Hérnias diferentes, hérnias raras, como hérnias de Garangeot, por exemplo. Garangeot, nós sabemos que é uma hérnia geralmente inguinal, que contém um apendicite aguda em seu interior. Eu pensei que isso não existia, que fosse somente caso de livro, mas nós operamos acá. Eu estou não em meu escritório, mas eu estou na sala de aula do hospital universitário onde trabalho, e operamos 2 casos no ano passado, se não me engano, ou no início deste ano, de 2016, de hérnia de Garangeot. Então, esta tomografia é de extremada utilização, vantagem para nós e para os pacientes. Algumas referências que, se vocês precisarem, eu posso enviar sem problemas, mas estará disponível. Outros trabalhos que falaram esse trabalho especialmente sobre a utilização de exames de imagem com bário em pacientes com a patologia herniária. Então, os estudos com bário também podem ser extremamente úteis, especialmente para documentar a presença de obstrução e a identificação de quais órgãos, de quais parte dos órgãos do intestino está acometida e a causa da obstrução. Obviamente que há que fazer uma diferenciação em pacientes que entram na emergência, em que se nós utilizarmos bário, obviamente não será possível a efetivação de uma anestesia.
não sei que seja uma emergência muito grande. Então, obviamente, não há como utilizar estudos com bário nesses pacientes que têm necessidade de serem operados rapidamente. Os que estão estáveis é perfeitamente factível utilizá-lo. Tá? Então, nós podemos acá observar claramente na hérnia de parede abdominal anterior com uma alça de intestino delgado no interior do saco herniano. Novamente, esta é uma hérnia maior, com uma série de alças de intestino no interior do saco herniário de uma mulher, cuja possibilidade de encarceramento, de estrangulamento é muito grande. Podemos também fazer um diagnóstico claro de hérnias um pouquinho mais raras, como hérnias de Richter, em que somente a borda contramesentérica está estrangulada, como nós podemos mirar claramente nesta imagem, em uma mulher de 55 anos de idade. O que está acá, nesta hérnia de Richter, é um cólon transverso. Usualmente ocorre mais em pacientes em intestino delgado. Podemos, nessa nova tomada, podemos identificar mais claramente uma hérnia de Richter e o estrangulamento da borda antimesentérica do transverso, como nós podemos identificar. Ok. Acá, um outro tipo de hérnia, na hérnia paraestomal, em uma mulher, tá? Em que foi previamente submetida a uma ileostomia. Podemos identificar claramente a alça de delgado e também o bário correndo para dentro do saco de lá que contém a ileostomia. Tá? Neste paciente, se nós poderemos observar com mais tranquilidade. Vamos a seguir. Esta imagem demonstra uma série de pequenas hérnias, como nós falamos, um Swiss cheese, tá? Em que este tipo de hérnia é melhor abordada por laparoscopia, são vários defeitos. Então, nós podemos colocar uma malha hipon, totalmente no interior da cavidade abdominal e cobrir todos os defeitos. Obviamente, como nós já falamos, não há possibilidade de colocar uma simples malha de polipropileno. Nós temos que colocar uma malha de separadora de tecidos. Nós temos várias apresentações comerciais. Nós preferimos a utilização com sua face de colágeno bovino, que é absorvido e substituído, tá, por tecido mesotelial, ou seja, por peritônio, em algo em torno de 8 a 12 semanas. Acá, isto é um enema opaco, onde nós podemos observar, mirar, uma obstrução de cólon causada por uma hérnia encarcerada da parede abdominal anterior. Então, Mariano e colegas, nós temos que lançar mão de todo o arsenal terapêutico que temos. Não? Obviamente, algumas hérnias são obviamente diagnosticadas clinicamente. Tá? As que não são, as que nós temos dúvidas sobre isto, então nós temos que lançar mão de imagens, especialmente, como já comentado, em pacientes obesos, em pacientes com hérnias pequenas, em que temos dúvidas sobre o diagnóstico. É importante também lançar mão
para planejar las cirugías. Acá hablando por aquelas hérnias grandes, hérnias grandes e que nós temos que planejar o que há adentro desse saco herniário. Há intestino, quanto de intestino, alguma outra víscera, para que não sejamos surpreendidos durante o procedimento. E também para o diagnóstico das complicações. En la emergência, usualmente a ultrassonografia é suficiente. Mas se você tem em seu hospital uma tomografia disponível, tanto melhor. Agora, se você tem uma cirurgia eletiva de uma grande ventração, há todo o tempo do mundo de planificar os exames de imagem, inclusive dinâmicos, ou seja, fazer vários cortes em manobra de Valsalva, de aumento da pressão intraabdominal e observar a evolução do conteúdo herniário durante esta manobra de Valsalva. Se Mariano me permitir, eu gostaria de invitar todos vocês a vir à minha cidade, não é erro de Argentina, pelo contrário, onde nós teníamos na próxima semana, 22 a 24, o primeiro oficial meeting da High Tech Surgery Association, que é uma organização mundial em que Mariano Palermo participa ativamente, para que venham e que compartilhem conosco sua sabedoria e para que possamos falar personalmente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por a cordial invitação. Eu trouxe o que achei que era importante para o cirurgião general, porque nós não somos radiologistas, mas temos que conhecer também, especialmente, o resultado possível de nossas examinações. Então, mais uma vez, muitas graças. Se você tiver alguma pergunta, eu tenho todo o tempo para atendê-los. Muitas graças. Muchas gracias, James. La verdad que impecable la charla, las imágenes que has presentado. Tenemos dos preguntas. Una pregunta nos hace Ricardo, que dice si utilizas el índice de Tanaka para las hernias incisionales con pérdida de domicilio. Sí. ¿Cómo es su nombre? Ricardo. ¿Su nombre? Ricardo. Só um momentito. Bem, Ricardo, nós utilizamos, sim, não é comum em Brasil, não é uma metodização comum acá, né? Mas utilizamos algumas vezes, especialmente obviamente, com grandes hérnias, com perda de domicílio. O pneumoperitônio utilizamos algumas vezes, também não é uma rotina acá, mas em grandes perdas de domicílio, nós utilizamos sim e nos baseamos no índice de Tanaka algumas vezes. Nós utilizamos a tomografia para que nos dê adequadamente se há esta perda de domicílio claramente, se não há necessidade de pneumoperitônio ou não. Nós temos um colega acá em São Paulo que utiliza inclusive a extração da parte direita do cólon nesses pacientes com grandes hérnias com perda de domicílio. Isso é muito discutível, mas, segundo ele, há bons resultados. Perfecto. Y mientras tanto aprovechamos a saludar a Damián, que lo veo ahí en cámara. Damián es radiólogo y tiene una experiencia impresionante en paredes que a continuación nos va a hablar un poquitito. Y una pregunta más de Javier para James. Si alguna vez utilizaste la técnica de separación de componentes.
Ajá. Separação de componentes acá já é uma rotina há muito tempo. Tá? Usualmente a rotina é mais anterior. Nós outros praticamente usamos em todas as hérnias incisionais, mesmo as que são muito pequenas, obviamente. Mas se não, nós outros utilizamos anterior, porque a rotina nossa é colocar a mádia retromuscular, tá? Sublei. Tá? É o melhor que nós consideramos acá. Então, nós outros utilizamos sim. Liberação de transverso, lotar, pouco, somente em grandes hérnias em que realmente há necessidade. Usualmente, separação anterior, alguns casos, separação posterior, mas geralmente a anterior já resolve o problema de aproximação, sin duda. Excelente. Bueno, James, la verdad, muchas, pero muchas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros. Curitiba es muy cerca, así que todos están invitados la semana próxima al congreso que va a dirigir acá el profesor. Así que te agradezco muchísimo y seguimos en contacto. Ok, Mariano, mais uma vez, muitas graças e foi um grande prazer estar com vocês de Argentina. Muitas graças, buenas noches. Adiós. Bueno, nosotros seguimos con Damián. Damián es especialista en diagnóstico por imágenes, hace todo lo que es la parte de músculo esquelético, forma parte del grupo del doctor Alejandro Rolón y tiene una experiencia tremenda en todo lo que es patología de la pared abdominal, tratan a todos los deportistas, futbolistas, basquetbolistas, etcétera, de la Argentina. Así que es un honor para nosotros que Damián esté aquí con nosotros, que también trabaja con Osvaldo Santilli, cirujano que ya ha dado varios cursos de hernias aquí por esta plataforma. Así que Damián, tenemos 20 minutitos para que nos enseñes un poco a todos los cirujanos, vos como radiólogo que saben muchísimo de toda esta patología. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy buena la clase y las imágenes del doctor James también. La verdad que me sorprendió, las imágenes, muy bueno todo. Bueno, como bien decía Mariano, yo soy especialista en diagnóstico por imágenes. Dentro de diagnóstico por imágenes me dedico pura y exclusivamente, no sé si está llegando bien las imágenes. Perfecto. Bien, me dedico pura y exclusivamente a lo que es el área de diagnóstico por imágenes en lesiones deportivas y traumatológicas. He hecho 2 años de fellowship en este área. Trabajo con el doctor Alejandro Rolón, que es uno de los médicos de la selección de fútbol argentino, y la verdad es que el 80-90% de los pacientes que veo a diario son pacientes que tienen patología deportiva, digamos. Dentro de esa patología deportiva, una de las cosas que más nos dedicamos a diagnosticar es todo el área que tiene que ver con las descompensaciones de zona media o la pubalgia del deportista. Y bueno, y a partir de ahí fue que nació mi vínculo con el doctor Osvaldo Santilli, a partir de diagnosticar las hernias del deportista y las combinaciones de otras patologías que están vinculadas con la hernia del deportista. Y también desde ese terreno fue que empecé también a especializarme en lo que es el diagnóstico en lo que es insuficiencias de línea media o patología media en general. Bueno, la charla que vamos a dar ahora involucra justamente esto, sobre todo, lo que es Perdón, ¿Ahí se ve bien en los slides? ¿Se alcanzan a identificar bien las imágenes? Porque me aparecen en mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Buenísimo, bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es una introducción acerca de lo que es el dolor en la zona media del deportista. Es uno de los mayores desafíos desde el punto de vista diagnóstico, porque involucra muchas patologías de diferentes órganos anatómicos. Como yo le digo, siempre que entra algún paciente al consultorio de ecografía, cuando viene con un dolor en la zona media o en la zona pubiana, hay muchas estructuras anatómicas en ese sector que pueden generar sintomatología similar en el deportista, y no contento con eso el cuerpo generalmente las combina. Es decir, que la mayor de las veces nos encontramos con que son situaciones combinadas, no viene de una sola
región anatómica la sintomatología, sino que se comparte con alguna otra. Entonces hablamos de síntomas y signos y síntomas confusos. En general, los pacientes que vienen acá, la mayoría de los deportistas recreativos, no tanto el deportista de alta competencia, que en general va a ver al especialista en el área, pero muchos de los deportistas recreativos van a ver al cirujano general para ver si no es una hernia, al traumatólogo general para ver si no tiene que ver con la cadera, terminan con el traumatólogo deportólogo por el tema de la pubalgia y el orienta hacia los aductores. Entonces, la realidad es que es un tema controversial y que desde el punto de vista nuestro, que somos objetivadores, los especialistas en diagnóstico por imágenes, es importante tener conocimiento de todo lo que puede generar esto y las combinaciones de estas cosas. Por eso es que generalmente nosotros lo abordamos desde múltiples métodos por diagnóstico por imágenes. Las características clínicas del dolor, entonces, son la mayoría de las veces pacientes jóvenes, de edad media. El síntoma aparece durante o después de la actividad física. En general no son situaciones que invalidan al deportista durante la competencia, sino que son molestias que el deportista suele desafiar durante bastante tiempo antes de llevarlo a la consulta médica, porque el dolor generalmente limita pero no impide realizar la actividad. El dolor se puede localizar en la cara anterior, lateral, posterior. La mayoría de las veces se señala en la región inguinal, la región pubiana, a veces se señalan hacia el tercio proximal de los aductores. Hay predominio unilateral, aunque como es una patología que la mayoría de las veces la consulta se hace tardía, muchas veces se termina desencadenando de forma bilateral. Y en general también hay maniobras tecnológicas que nos pueden orientar hacia qué es lo que está generándole la molestia en zona media o en la región pubiana al deportista, pero no son patognomónicas. Cuando hablamos de pubalgia, estamos hablando de un dolor en la cara anterior y en la región inguinocrural. Como yo le explico generalmente a los pacientes cuando entran al consultorio, pubalgia no es un diagnóstico, sino que es un síntoma, es dolor en el pubis, de pubis y algia dolor. Entonces hay que abordar un buen diagnóstico para saber por qué está teniendo ese síntoma el paciente, el deportista. Aún hoy es un concepto en revisión, el tema de llamarlo pubalgia pura y exclusivamente a esto, porque como está vinculado a diferentes estructuras anatómicas, a veces es controversial cómo llamarlo. Generalmente se da en los deportistas de mayor relevancia en nuestro país, sobre todo en el fútbol. Tengan en cuenta también que todos los deportes que tengan mucho trabajo de los aductores en rotación, o ni hablar los jinetes de polo o en equitación, también tienen mucho trabajo de los aductores, y eso son deportes donde predomina este tipo de sintomatologías. Como les explicaba recién, la proximidad anatómica de estas estructuras y la manifestación clínica inespecífica hacen que sea dificultoso un adecuado diagnóstico, y obviamente que si no llegamos a un buen diagnóstico también va a ser más difícil hacer un buen tratamiento. Por eso hoy por hoy se utiliza el término pubalgia del atleta para no referirnos directamente a una sola cuestión en relación a esto. Es decir, la pubalgia del atleta engloba todas estas situaciones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de pubalgia del atleta estamos hablando de un conjunto de entidades de dificultosa caracterización que involucran una o varias estructuras, y en general estamos hablando de patología de la inserción proximal de los aductores, sobre todo el aductor medio, de inflamación en la sínfisis pubiana, que puede involucrar la osteitis pubis, por ejemplo, de la inserción distal de los rectos abdominales, que tiene una continuidad anatómica con los aductores, y de la patología del conducto inguinal y del arcado crural. La mayoría de las veces nos encontramos con que se combinan, les diría que el 80% de los casos se combinan tendinopatía del aductor medio, no tanto la tendinopatía del recto abdominal, tendinopatía del aductor medio con debilidad del aparato abdominal en la región inguinal. Lo otro que puede existir como diagnósticos diferenciales es la osteitis pubis, que sería la inflamación del hueso pubiano, o también otra entidad que tiene que ver con la fricción fémoro-acetabular, que a veces genera un dolor que se irradia hacia la región inguinal o hacia la región pubiana. Acá tenemos un ejemplo de la anatomía de inguino-pubiana, cómo se ve en una resonancia. Como les expliqué al principio, utilizamos varios métodos de diagnóstico por imágenes para validarnos de lo que puede llegar a tener el paciente. En primera instancia, la puerta de entrada, digamos que es la ecografía, a donde ya tenemos una sospecha diagnóstica importante, y a veces nos complementamos sobre todo con resonancia en los casos en los que queremos ver
si además no hay patología concomitante de la cadera o también está asociado a una inflamación del hueso pubiano. En este ejemplo vamos a ver corte a corte en el plano axial primero cómo se ve la región pubiana. Ahí estamos viendo el hueso pubiano en el sector derecho, fíjense que tiene un área hiperintensa, que sería la zona blanca, para que me entiendan todos, que es parte del edema óseo en el hueso pubiano y es secundaria a una tendinopatía insercional del tendón proximal del aductor medio derecho, que ahí, si ven comparativamente con el del lado izquierdo, se observa que tiene una zona más blanquita, que sería edema e inflamación, ¿sí? Lo mismo en el mismo paciente, en el plano coronal. Y en el plano sagital, a donde a mí me gusta mucho esta imagen porque muestra la continuidad anatómica que tenemos desde los rectos abdominales con una expansión aponeurótica superficial que pasa por encima de la sínfisis pubiana y uniéndose con el tendón proximal de los aductores medios. Por eso es que esta patología hay que pensarla en combinación entre pared abdominal y aductores, y entonces hablamos de patología de la zona media. Ahí fíjense ve cómo se ve el área donde se continúa, digamos, la expansión aponeurótica de esa. Los métodos por imágenes que utilizamos es la ecografía, como les explicaba recién, es la puerta de entrada para evaluar todas estas cosas. Tiene mucha utilidad para evaluar la posibilidad de debilidades de la pared abdominal o hernias del deportista, las tendinopatías, en especial las crónicas, el interrogatorio dirigido. Digamos que nosotros desde el lado de diagnóstico por imágenes, la ecografía es el método que nos permite estar con el paciente. El resto de los métodos de diagnóstico por imágenes, la mayoría de las veces, no estamos con el paciente y nos valemos de una imagen, ya sea por un monitor o en un negatoscopio, una imagen impresa, y acá tener al paciente delante nos involucra desde otra forma con el paciente y nos otorga un montón de ventajas respecto a los otros métodos de diagnóstico por imágenes, en donde podemos hacer maniobras semiológicas, evaluar dinámicamente con maniobras de Valsalva, por ejemplo, hacer un interrogatorio dirigido, palpar, inclusive complementar con otro tipo de maniobras que sospechamos que también hay asociada a patología de la cadera, por ejemplo, con flexión y rotación interna de la cadera, o maniobras específicas para evaluar a los músculos de la raíz del muslo, como el psoas o el recto anterior femoral. La resonancia magnética se usa mucho para evaluar patología de los músculos profundos de la pelvis, que en la ecografía son de difícil arribo, no tenemos una buena caracterización de la estructura de ese tipo de músculos, en lo que es los rotadores pelvis rotadores, por ejemplo, obturador externo, interno, cuadrado crural, son músculos que muchas veces, el piramidal, que muchas veces son difíciles de abordar desde la ecografía, y a veces hay sintomatología de la región pubiana que puede confundirnos y pensar que estamos hablando de una hernia del deportista o de una tendinopatía de los aductores, y en realidad es una lesión muscular, un desgarro de los músculos profundos de la pelvis. En el caso de las tendinopatías agudas nos valemos mucho de la resonancia porque exagera, digamos, el edema o la lesión sobre el tendón. Tiene alta sensibilidad para evaluar el edema óseo, como les mostraban las imágenes de los slides previos, a donde veíamos edema óseo en el hueso pubiano derecho. Tiene baja sensibilidad para las tendinopatías crónicas, porque al no estar tan inflamadas se ven de un tono oscuro y puede llegar a confundir, y no tiene utilidad en las hernias del deportista, porque justamente son situaciones que se validan desde el punto de vista imagenológico con maniobras dinámicas siempre. Es prioritario realizar maniobras de Valsalva para evaluar una debilidad de la pared abdominal, y en el caso de la resonancia no tenemos esa posibilidad. A veces hay que usar radiografías dirigidas a las caderas o tomografías dirigidas a las caderas como un valor secundario cuando sospechamos que haya fricción femoroacetabular como una entidad asociada a la pubalgia del deportista. Entonces estamos hablando de una situación compleja en la pubalgia del deportista que involucra la evaluación de los rectos abdominales, con posibilidades de tendinopatías o avulsiones, lo mismo de los tendones proximales de los aductores medios, la evaluación del hueso pubiano, en donde puede haber entesitis, osteritis pubis, hasta áreas de estrés óseo que se ven muy frecuentemente en los jugadores de rugby, por ejemplo, la evaluación de los conductos inguinales y de la arcada crural en relación a debilidades de la pared abdominal, hernias del deportista o hernias crurales, y como una situación complementaria el tema de la fricción femoroacetabular en la cadera, que también puede generar dolor a nivel inguinal o que se irradia hacia la zona pubiana. Para establecer, digamos, un criterio unificado, hablamos entonces de pubalgia del deportista, pero involucra varias situaciones, como decía al principio. La hernia del deportista tiene mucha confusión en la literatura y se habla de una deficiencia en la pared inguinal posterior, o sea, es una insuficiencia en la pared inguinal posterior. Como ustedes saben por ahí, hasta más que yo, los que vienen del área quirúrgica,
también se le menciona como Gilmore's groin o disrupción inguinal. La mayoría de las veces tiene un comienzo insidioso. Hay algunos deportistas de alta competencia que refieren que comenzó como una especie de tirón o de pinchazo en la zona inguinal, pero que los dejó seguir jugando la primera vez. Son síntomas inespecíficos, como explicaba al principio, el deportista le cuesta explicar bien qué es lo que le desencadena el dolor, en qué momento lo siente. Hay ausencia de datos clínicos específicos en relación a esto que decía recién, y la mayoría de las veces, por lo menos en nuestro medio, en Argentina, son deportistas que están con historia de tratamiento previo por tendinopatía de los aductores. Esto tiene que ver con que históricamente la hernia del deportista no estaba asimilada al mundo médico deportivo y siempre se hablaba de que el dolor en la región pubiana era producto de una tendinopatía de los aductores. Actualmente sabemos que el 80% de esas tendinopatías de los aductores están asociadas a una hernia del deportista, una debilidad de la pared abdominal. Por lo tanto, muchos de estos deportistas que vienen con tratamiento solo, pura y exclusivamente de la tendinopatía de los aductores, o sea, de lo que antiguamente se llamaba como pubalgia nada más, vienen con un fracaso en el tratamiento, no están contentos, no están del todo recuperados, porque no tienen la buena evaluación diagnóstica de lo que es la pared abdominal asociada a la tendinopatía de los aductores, y por lo tanto no tuvieron un buen tratamiento en relación a compensar esa pared abdominal, ya sea desde un lugar quirúrgico o desde una rehabilitación específica de lo que es el core. La debilidad o la ruptura de la pared inguinal posterior a menudo no se evidencia clínicamente, en los casos de la hernia del deportista, tiene un dolor inguinal crónico, la mayoría de las veces es unilateral, muchas veces, como explicaba antes, también nos encontramos con que es bilateral. Muchas veces las maniobras, digamos, semiológicas no son específicas o no dan, digamos, en cirujanos que no tienen mucha experiencia en deportistas, no dan, digamos, con el diagnóstico preciso a partir de la semiología, por más que tengan mucha experiencia en la semiología de lo que es una hernia inguinal, porque no se siente exactamente de la misma forma y no se palpa exactamente de la misma forma. Tiene que ser generalmente médicos cirujanos que estén emparentados con el área deportiva los que, digamos, con mayor facilidad llegar a un diagnóstico desde la clínica. La ecografía es el método diagnóstico de elección para poder evaluar una hernia del deportista y, como decía al principio, es imprescindible valorarlo con maniobras de Valsalva, que son las que nos van a evidenciar la debilidad esa en la pared inguinal profunda. Este es un ejemplo de cómo se vería dinámicamente en una ecografía, un video. Ahí tienen el esquema donde vemos a los rectos anteriores, a los vasos epigástricos, al músculo del plantar, y como cuando se le pide maniobra de Valsalva, este es un jugador de fútbol de primera división, de uno de los más importantes de acá del fútbol argentino, donde se excursiona ligeramente al plano profundo de la pared abdominal, de la pared inguinal, digamos, y la fascia profunda no tiene zonas de disrupción, no se evidencia que impronte un tejido graso properitoneal en ese sector. ¿Por qué muestro esta imagen y este video dinámico? Porque esta es la imagen normal, dinámica de una ecografía donde se le pide maniobras de Valsalva a alguien que no tiene debilidad de la pared abdominal en la región inguinal, que no evidencia una hernia del deportista. Ahora vamos a ver otros casos en los que sí hay evidencia patológica. Es un ejemplo de una hernia directa, a donde, fíjense, entre el recto abdominal y los vasos epigástricos se observa que impronta de forma sincrónica y complaciente a las maniobras de Valsalva un tejido graso properitoneal. Este también es un deportista de alta competencia, un futbolista de la primera división del fútbol argentino, que tenía sintomatología en esa región, digamos, evidenciándose en la ecografía, lo que es la hernia del deportista, que no alcanza a tener, digamos, evidencia de asas intestinales, no es un saco herniario clásico, digamos, sino que es un tejido graso properitoneal que, producto de una debilidad en la cara profunda del conducto inguinal, impronta al realizar el esfuerzo, y esto en general, por la continuidad anatómica que tiene el recto abdominal con el aductor, también termina desencadenando, como explicaba antes, en un 80% de los deportistas de alta competencia, una tendinopatía de los aductores. Ahora vamos a ver otro ejemplo de una vez una hernia inguinal directa. En este caso, fíjense que es bastante más evidente el saco herniario, inclusive muestra hasta evidencia de asas intestinales al realizar la maniobra de Valsalva, y lo que se ve más oscuro, negro, hipocoico, vamos a llamarle, sobre el final de la maniobra de Valsalva, es un poquito de líquido libre interasa, que es esa parte que se evidencia ahí, producto también de que era un paciente que estaba con mucha sintomatología y estaba siendo
clínica, digamos, tenía bastante clínica la debilidad de esta. Un ejemplo de una hernia indirecta, fíjense que está por fuera de los vasos epigástricos, y es lo mismo, tiene un saco coronario bastante importante que moviliza tejido graso properitoneal y asas intestinales cuando se le pide al paciente que haga la maniobra de Valsalva. Avísenme si los videos se vienen viendo bien o si estoy pasándolos muy rápido. Se ven bien, Damián. El tema es que corren un poquito más lento de como vos los ves. Perfecto, bueno, vamos a darle un poquito más de tiempo. Perfecto. Aquí tenemos un ejemplo de una paciente mujer deportista a donde tenía dolor en ambas regiones inguinocrurales y tenía hernia crural bilateral. Esto, como ustedes saben, es más frecuente en las mujeres. Esta es una atleta olímpica de nuestro país, también de Argentina, y fíjense cómo impronta un tejido graso properitoneal en la cara profunda de ambas arcadas crurales. Este es una ecografía que en el mismo tiempo de diagnóstico evaluamos las dos regiones crurales y se evidenciaba que, digamos, en sintonía con la clínica de ella había una debilidad de la cara profunda que era compatible con una hernia crural bilateral. Cerrando un poquito el tema de las hernias deportivas, acá tenemos los 4 ejemplos que di, donde vemos la hernia directa con tejido graso properitoneal en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante vemos una hernia directa también con tejido graso properitoneal. En el primero se insinúa también un poco las asas intestinales. En el cuadrante por de debajo y a la izquierda de la pantalla tenemos la hernia indirecta con un saco coronario bastante prominente, con evidencia de gases intestinales, como les explicaba antes. Todos los videos son realizados con maniobras de Valsalva, y en el último tenemos una hernia crural izquierda. Cerrando un poco y retomando el slide que les había mostrado antes, tengan en cuenta que siempre que haya que valorar un dolor en la región inguinal o pubiana en un deportista, hay que elegir como primera instancia diagnóstica la ecografía dinámica para evaluar el conducto inguinal. Sirve también para evaluar los rectos abdominales y los aductores medios en su inserción sobre el pubis. Complementar mediante resonancia en el caso de que haya una sospecha de que haya inflamación a nivel del hueso pubiano también, y eventualmente hablar también con el especialista deportólogo en cadera y considerar las posibilidades de evaluar esa cadera, si hay una sospecha diagnóstica de una fricción femoral-acetabular que esté aislada y que se haya confundido en primera instancia con la sintomatología de la región pubiana, o que sea, digamos, concomitante con la patología de la región inguinal o de la región pubiana, evaluar la cadera con los métodos dirigidos, ya sea la radiografía, las tomografías computadas o una artroresonancia para valorar patología del labrum. Como conclusión de la pubalgia del deportista, sabemos entonces, después de todo esto que charlamos hoy, que es una patología multifactorial, que están involucrados múltiples métodos de diagnóstico por imágenes para llegar a un buen diagnóstico, y sobre todo, y esto es lo más importante de todo, estamos hablando de una patología deportiva que involucra a muchos especialistas, es multidisciplinario. Tenemos al radiólogo multimétodo, que tiene que ser un médico especialista en imágenes que domine la ecografía, que domine la resonancia, que domine la tomografía también, y que sepa también de patología del deportista, que esté familiarizado con determinadas maniobras semiológicas también, para poder orientar mejor su diagnóstico y poder elegir un método complementario a la ecografía, que, como les explicaba antes, es la puerta de entrada para llegar a un buen diagnóstico, porque estas cosas generalmente combinan diferentes situaciones y por eso muchas veces nos podemos variarnos de más de un método de diagnóstico por imágenes. El traumatólogo deportólogo, el traumatólogo especialista en cadera, el cirujano deportólogo que esté familiarizado con la hernia del deportista, y por último también, y por ahí uno de los eslabones más importantes de esta cadena, los fisioterapeutas, que tienen que estar muy familiarizados tanto con el tratamiento de las tendinopatías a nivel pubiano, como con todo lo que sea reeducación de la zona media, de la musculatura lumbo, pelvifemoral, o sea, todo lo que sea trabajo del core. Vamos a hablar un poquito, ya cerrando la charla de hoy, de insuficiencia de la línea media, complementando un poco con lo que estuvo dando en los días anteriores
Osvaldo Santilli. La ecografía es el método de elección para evaluar una insuficiencia de la línea media, ¿sí? Si bien también puede ser útil la tomografía computada multi-slide, con reconstrucciones 3D y con registros tanto en reposo como con maniobras de Valsalva, en decúbito supino, la realidad es que con un buen ecografista, sabemos que la ecografía es un método operador dependiente, pero con un buen médico ecografista que esté familiarizado con lo que es una insuficiencia de la línea media, que sepa evaluarlo en términos dinámicos también, y que sepa transmitir a partir de un buen informe y de tener un idioma, digamos, del mismo idioma que el médico derivador, que el médico tratante de esta patología, la ecografía es el método de elección. Si bien la tomografía es útil y tiene, digamos, muy buenas imágenes, son muy lindas visualmente, digamos, y muy anatómicas, la ecografía siempre es más engorrosa de entender para el que no está familiarizado, para el que no tiene hecho el ojo ecográfico. La realidad es que la ecografía es un método inocuo, la tomografía irradia al paciente. En general estamos hablando de la mayoría de pacientes, mujeres jóvenes, que post embarazos múltiples han tenido terminado con esta insuficiencia de la línea media, y son pacientes que por ahí no conviene irradiarlas. La tomografía es un método, la tomografía multislide es un método que no es inocuo. Ténganlo en cuenta esto a la hora de indicar una tomografía multislide para esto. Si tienen a mano y tienen un trabajo en equipo con un buen especialista en diagnóstico por imágenes que domine la ecografía musculoesquelética y de debilidades de pared abdominal y zona media, es preferible esto, y eventualmente, si lo necesitan, complementar en los casos esporádicos con una tomografía multislide con reconstrucciones multiplanares, eso quiere decir multislide, y con reconstrucciones 3D en reposo y con maniobras de Valsalva. Fíjense en esta ecografía que estuvo corriendo el video, cómo se nota la diastasis de los rectos abdominales, y cuando el paciente, ahí están los rectos abdominales en los costados, y la diastasis de los rectos abdominales, y cuando el paciente hace la maniobra de Valsalva, cómo se observa hasta las fascias intestinales que implotan debido a la insuficiencia de esa línea media en ese área de diástasis de los rectos abdominales. Acá vamos a ver un ejemplo de cómo hacemos la ecografía. Yo generalmente trabajo en consultorios contiguos con el doctor Osvaldo Santilli, con el doctor Nicolás Nardelli, porque muchísimas veces yo me enriquezco de la información que me dan ellos, de la impresión diagnóstica que tienen, desde su experiencia clínica, y a ellos les sirve mucho objetivarlo con un método diagnóstico por imágenes como la ecografía, y no solo eso, sino que realmente lo que notamos nosotros es que el paciente, al mostrarle desde el punto de vista imagenológico lo que es, lo que tiene mucho más entendimiento y le genera otra relación, digamos, con su patología, y hasta otra forma de encarar, en el caso de que sea una de resolución quirúrgica, la cirugía, digamos, indicada. La realidad es que se utiliza un ecógrafo portátil en general, con un transductor lineal, que es el transductor ideal para ver lo que es la patología de partes blandas, y simplemente lo que hago es primero un buen interrogatorio sobre el paciente, y después posicionarme con el transductor, como están viendo ahora, sobre la línea media, e ir buscando zonas de debilidad de la línea media. Primero busco si no hay una disrupción en la línea media con un hiato horneario, con un saco horneario con contenido graso, o con contenido peritoneal, o con contenido de asas intestinales, y luego, como se está viendo ahora, le pido al paciente que haga maniobras de Valsalva en reiteradas oportunidades, y veo cómo se va movilizando el contenido del saco horneario, si es que existiese, o cómo se evidencia la debilidad, la insuficiencia de la lámina de la línea media, y hasta qué sector la evidencio. Eso es lo que vuelco yo después en el informe, súper importante para los especialistas en diagnóstico por imágenes, transmitir lo que vemos de una buena forma en el informe. Y en ese sentido, la comunicación con el médico derivador es, creo que, digamos, la situación más importante y fundamental de todo esto. Poder decirle al médico derivador, con las palabras adecuadas y los términos adecuados, lo que estamos viendo, y hablar, digamos, con propiedad y utilizando los mismos términos. Fíjense acá cómo cuando se le pide las maniobras de Valsalva al paciente, en el video que está a la derecha de la pantalla, cómo se observa que impronta hacer sobre esa diastasis de los rectos abdominales y esa insuficiencia de la línea media, el contenido graso properitoneal impronta y, digamos, excursiona
en el mismo momento en que evidenciamos esa quilla que se le forma en la línea media del paciente, el contenido graso properitoneal. Ahí estoy señalando en la pantalla lo que estamos viendo en el video que ustedes están visualizando a la derecha del slide este. Como conclusiones, se trata de entidades multidisciplinarias. El especialista en diagnóstico por imágenes, el radiólogo, ecografista, debe tener una buena comunicación, como les decía recién, con el especialista que sospecha la patología y que va a ser el que va a tratar la patología y que va a indicar el tratamiento. Tenemos que hablar el mismo idioma, ya sea de pacientes deportistas, en el caso de lo que hablábamos al principio de la charla, de la pubalgia del deportista, o de pacientes que tienen una insuficiencia de la línea media o una diastasis de los rectos abdominales sin insuficiencia de la línea media. Hay que hablar con propiedad y mantener el mismo idioma que el médico derivador. Nosotros, los médicos radiólogos e imagenólogos, como objetivadores y orientadores del diagnóstico, tenemos que tener un conocimiento vasto de lo que es la patología del deportista y lo que es una pubalgia del atleta y lo que ello implica estudiar, que no es solo mirar el pubis y los tendones de los aductores o solo mirar la debilidad de la pared abdominal, sino evaluar todas estas situaciones que les explicaba yo recién. Y a partir de esto tenemos que tener la libertad para optar el método diagnóstico por imágenes que nos parezca propicio en un solo tiempo diagnóstico y poder elegir en una manera simultánea si necesito complementar una ecografía dinámica con una resonancia y entregarle, digamos, toda la información precisa al médico derivador con todos los métodos diagnósticos posibles en un solo tiempo diagnóstico. Bueno, muchas gracias por la invitación, como les explicaba. Acá en el último slide están viendo el predio de la AFA, de Ezeiza, a donde estamos haciendo una evaluación ecográfica de lo que es toda la zona media de todos los jugadores de la selección argentina. Esto lo hicimos previo al Mundial de Brasil 2014, lo hicimos previo a la Copa América de Chile y previo a la Copa América también centenaria que se jugó en Estados Unidos en este año. Y la verdad es que dio mucha información que le sirvió muchísimo a los fisioterapeutas de la selección para poder abordar de forma preventiva muchas de las debilidades de la pared abdominal que no estaban siendo sintomáticas o que estaban siendo comenzando con un síntoma reciente. Muchas gracias por todo y estoy aguardando si hay alguna pregunta. Bueno, Damián, muy clara la charla, se ve que tienen una experiencia en deportistas impresionante. Estamos pasados 9 minutos, pero vamos te voy a hacer un par de preguntas que se hicieron durante tu conferencia. Javier Chávez nos pregunta cómo se pide esta ecografía, ¿como ecografía dinámica? Mira, en general, si es un especialista en imágenes que está familiarizado con pedir ecografía de región inguinocrural y pubis es suficiente. La verdad es que no todos los ecografistas están familiarizados con esto y agregarle con maniobras de Valsalva a la orden no está de más en esos casos. Perfecto. Y después, Ricardo nos pregunta qué tipo de tecnología actual utilizan si usan una tecnología diferente para hacer este tipo de ecografías y si la obesidad influye en la visión de la pared abdominal. No utilizamos ninguna tecnología en particular. Cualquier ecógrafo con un buen transductor lineal va a ser útil. La realidad es que acá es más importante el ojo y la experiencia del médico ecografista que el aparato en sí. Como ustedes saben, la ecografía, por suerte para algunos de nosotros y lamentablemente para otros, es un método operador dependiente. Y en cuanto a la obesidad, es cierto, en general la obesidad ya nos trae un tejido graso properitoneal que puede estar improntando sobre la cara profunda de la región inguinal y a veces dificulta un poco el tema. Pero realmente si hay una debilidad de la pared abdominal, tanto en pacientes gordos, obesos, como en pacientes deportistas de alta competencia, uno la puede evidenciar. Perfecto. Y una última pregunta que también nos hace Ricardo es ¿qué límite máximo de separación tenés por ecografía entre ambos rectos abdominales? Te soy sincero, no tengo cuantificado un límite máximo de separación entre los rectos abdominales. Hoy por hoy, como trabajo en equipo con el doctor Osvaldo Santilli y el doctor Nicolás Nardelli, como les explicaba antes, en general, antes yo le hacía una cuantificación de lo que era la diastasis de los rectos abdominales
y hasta le hacía también una evaluación dinámica en reposo y con contracción abdominal de lo que eran los rectos abdominales, para ver si con una buena rehabilitación de la pared abdominal encontrábamos alguna diferencia. Hoy por hoy llegamos a la conclusión, después de múltiples casos que tenemos en conjunto, de que lo más importante no es evidenciar tanto la diastasis, si me lo piden obviamente que las cuantifico, y si hace falta en la mayoría de los informes lo ponemos, pero más importante que eso es ver si la diastasis está asociada a una insuficiencia de la línea media o no, y ahí sí lo que hago es cuantificar a qué distancia de la región umbilical hacia cefálico y hacia caudal tenemos esa insuficiencia de la línea media, porque entiendo que eso los va a favorecer en el método digamos, que van a utilizar para la reparación de esa pared abdominal y en los elementos que van a utilizar también para la reparación de esa pared abdominal. Excelente. Bueno, Damián, la verdad, muy, pero muy claro. Te agradecemos muchísimo que hayas compartido toda tu experiencia con nosotros. Así que, bueno, ya te tendremos para los próximos cursos. No hay ningún problema, estoy a disposición y súper agradecido por la invitación a este curso. Bueno, chao, buenas noches. Y para todos los demás, nos vemos el martes que viene, 20, que el doctor Paulo Herman, que es un reconocido médico de Brasil, nos va a hablar sobre todo lo que es imágenes en ecografía hepática. Así que muchas gracias, Damián, muchas gracias, James, por las charlas de hoy, y todos nos vemos el martes próximo a las 19 horas, hora Buenos Aires. Adiós.